Mencionamos varias veces durante la conversación porque ha sido un protagonista de esta semana el director de Espacio Público, Eduardo Engel, que entre otras cosas se juntó a conversar con el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Ya está en pantalla, Eduardo. Muchísimas gracias por la gentileza de estar con nosotros, Eduardo. Buenos días. Buenos días, Iván. Eduardo, la principal discrepancia o el principal motivo por el que surgió esta conversación con el ministro de Salud fue por el informe de Espacio Público en torno a la cantidad de muertes que se registraban y a un número de unas 700 muertes que no estarían contabilizadas de manera correcta por el gobierno. ¿Cómo se construye esa cifra en términos muy simples para quienes no han leído los informes de Espacio Público? ¿Cómo llegan a esa cifra? ¿Cómo se construye? Y ¿cuál es la entidad, digamos, de esa construcción? Lo que hacemos es tomar los datos históricos hasta antes de la pandemia y a partir de eso hacer proyecciones de lo que uno esperaría hubiese sido el número de fallecidos durante los últimos 2 meses, durante abril y mayo. Y después comparamos esas proyecciones con el número efectivo de fallecidos y da que el número efectivo es bastante más grande. Hay unos 1.500 aproximadamente de fallecidos por sobre lo que uno proyectaría con datos que no contienen nada de la pandemia. Ahora, de esos 1.500 los comparamos con los datos de gobierno y los datos oficiales de fallecimientos son un poco más de 800 para el periodo considerado. Y esa diferencia entre 1.500 y 800 son los 700 muertos en exceso que no están explicados por las estadísticas oficiales. ¿Deberían ser casos que no están registrados? ¿Por qué razón? ¿Tienen una hipótesis ustedes? Hay 2 hipótesis y yo creo que las 2 son relevantes. La primera es que, como sabemos, el gobierno ha ido cambiando también el criterio con el cual un fallecimiento, un deceso cuenta como por coronavirus. Al comienzo era un criterio muy exigente que exigía un PCR y hoy en día ya no se exige PCR, sino que basta aunque haya la clínica correspondiente y haya habido un contacto. Entonces hay un número de fallecimientos hacia atrás que no fueron contabilizados que sí hubiesen correspondido a coronavirus. Ese es un tema. En el caso de Francia, que pasaron por lo mismo como muchos países europeos, 3/4 de esta diferencia se explicaba por este primer factor. Y hay un segundo factor que fue el que ha remarcado el ministro Mañalich y que también es importante, y es lo que se conoce como muertes indirectas. Es el caso, por ejemplo, de una persona que tiene una urgencia que no tiene que ver con COVID-19, pero que le da susto ir al hospital hasta que ya es demasiado tarde. O personas que durante los últimos meses no se han hecho los controles de rigor por alguna enfermedad crónica, y ahí también está documentado que eso también lleva a un incremento importante en el número de fallecimientos durante estas pandemias. Durante toda esta crisis, Espacio Público se ha mantenido haciendo estos estudios de una manera muy sistemática y muchas veces ha entrado en contradicción con la autoridad de salud. Por eso igual es relevante que hayan llegado en algún momento usted y el ministro de Salud, Eduardo, a juntarse. ¿Cómo fue esa conversación? Fue una muy buena conversación. El ministro la detalló en su conferencia el jueves, pero feliz de repetirla acá. El origen había sido que en la conferencia de prensa el día anterior el ministro cuestionó el estudio, aunque anunció que iba a conversar conmigo para aclararlo, y en la conversación le di una explicación muy parecida a la que le he dado acá, con más detalle obviamente, y el ministro muy rápido le pareció que era convincente y después lo dijo en la conferencia de prensa, y pasamos después a la parte más constructiva, que es primero que el ministro se ha comprometido públicamente a hacer las gestiones para tener la información, no solamente lo que tenemos ahora, y que es el número de personas que han fallecido en los últimos 8 años que se necesita para esto, sino que además las causas. Si uno tiene información sobre las causas de muerte, uno puede separar entre estas 2 hipótesis que son complementarias, las muertes directas y las muertes indirectas. Y entonces este compromiso del ministro a mí me parece muy valioso, y lo que hace es un nuevo aporte para que haya más información para hacer este análisis. Cabe recordar, y me parece un homenaje que viene al caso, que fue la periodista Alejandra Matus quien puso este tema en el tapete. Exactamente, sí. Y gracias a ese trabajo se liberaron los primeros datos para hacer este trabajo, ¿no es cierto? Sin los datos históricos de fallecimientos no podríamos haber hecho este análisis, y en ese sentido ese trabajo temprano y pionero fue muy importante. ¿Cómo lo encontró el ministro Mañalich? ¿Lo encontró más receptivo?
fue una muy buena conversación y yo espero, yo he visto y todos hemos visto un cambio de actitud muy importante en el gobierno en las últimas semanas, en las conferencias de prensa, etcétera, y por lo tanto, efectivamente hay una actitud de mayor receptividad a lo que puede aportar desde la sociedad civil, los científicos, los especialistas en políticas públicas y todo el mundo, que estamos todos preocupados por lo que está pasando y todos queremos colaborar lo más posible. De eso se trata. Finalmente estamos con Eduardo Engel. Eduardo, usted dice en una entrevista de Sebastián Rivas hoy día en La Tercera que el gobierno le pasó, cayó en el defecto que muchas veces nos pasa a mucha gente, que es que nos enamoramos de nuestras ideas, digamos. ¿Encontró que el ministro está menos enamorado de sus ideas, por decirlo así? La verdad es que no discutimos política pública, La verdad es que no discutimos política pública, Iván, y por lo tanto... Sí, no se preocupe. Y por lo tanto, no puedo, ahí estamos bien. Por lo tanto, no podría responderte ese tema. La conversación estuvo centrada en el informe de espacio público y en las consecuencias que tenía. Quizá el único tema que sí discutimos es que la muerte indirecta tiene un tema sanitario, que es un desafío adicional para el sistema hospitalario chileno, que es cómo, lo más luego posible, volver a poder atender a todos esos enfermos crónicos y también tener instancias para recibir urgencias que no tienen que ver con COVID y que la gente esté dispuesta a ir rápido. Estamos con Eduardo Engel, director de Espacio Público. Como decíamos al presentarlo, Espacio Público sigue haciendo estos informes, sigue haciendo estos estudios y en esa medida tiene muy en la punta de los dedos la situación actual y probablemente la futura. ¿Cómo ve las próximas semanas, Eduardo? Yo creo que nos estamos jugando entre dos opciones. Una, si seguimos igual, la veo muy mal y muy preocupante porque tenemos niveles de contagio altísimos que tienen casi colapsado nuestro sistema hospitalario. Y esta es una situación que no queremos que dure más de lo que ya es inevitable, que es 1 o 2 semanas más. Pero para que eso suceda requerimos un cambio notable en cómo vamos a obedecer las cuarentenas. Ahí tenemos un desafío que es central y que hay que tomar un montón de medidas. Ustedes discutieron algunas recién, pero hay otras complementarias que también se deben tomar. Está el tema de que la comida, los ingresos lleguen rápido a la familia y ahí el sistema que se usa en la actualidad ha sido muy lento. Falta una campaña comunicacional que cree una épica, de modo que la gente obedezca la cuarentena y ese es un rol, yo creo, más de la sociedad civil en este momento que del gobierno. Y hay iniciativas en marcha que yo espero vean la luz. Hay una muy interesante que ya está funcionando en Tarapacá, por ejemplo, con unos videos en que participa un montón de caras conocidas. Podemos hacer algo aún mejor, yo creo, para la región metropolitana. Ese es un segundo gran tema. Tenemos un tercer tema que yo también quiero relevar acá y que no se ha mencionado, y que es que la medición de los contagios está muy retrasada. Hace un mes pasaba 1 a 2 días desde que la persona se hacía un test PCR hasta que se informaba en las conferencias de prensa diarias o en los informes del Ministerio de Salud. Hoy en día está pasando en promedio, según los cálculos que hemos hecho hoy día, 5 a 6 días. Hay un retraso adicional de 4 días que es bien grave porque significa que la foto que tenemos hoy día en realidad es de hace 5 o 6 días respecto al número de contagios. Eso dificulta la toma de decisiones. Y hay una propuesta bien concreta. Yo entiendo que el Ministerio de Salud tiene que estar con muchísima pega dedicado a salvar vidas lo más posible, pero una propuesta concreta es que el Ministerio de Salud le pida ayuda a las universidades. Están en la mesa social los rectores de la Chile Católica, hay un número grande de estudiantes graduados que van a estar felices de ayudar. Yo creo que el Ministerio de Salud podría convocar a las universidades para que ellos junto al Ministerio se hagan cargo de procesar estos PCR mucho más rápido. Yo entiendo que un médico que está salvando vidas no está con mucho ánimo de llenar papeles, pero esos papeles son muy importantes que se llenen y se procesen rápido para tener una foto lo más precisa posible donde está hoy día los contagios y no donde estuvieron hace casi una semana. Y el problema de la lentitud de la foto, como dice usted, o de lo retrasada que queda la foto, es un problema de atochamiento de datos, no es un problema de cambio de sistema. La verdad es que no lo sabemos, no es el cambio de sistema. Yo había escuchado un par de cuestiones anecdóticas de situaciones en las cuales demoraba 2 y 3 semanas el conocer un test, pero mirando los datos ayer y tomando
el hecho que hoy en día se informa cuándo fueron los primeros síntomas versus cuándo, ¿no es cierto?, se hizo el examen, uno puede ver un cambio bien notable, digamos. En abril, la mitad de los casos que se detectaban esta semana habían tenido el primer síntoma esta semana. Ahora, la última semana de mayo, solo el 15%. Es un indicador claro que esto es relevante, más allá de un par de anécdotas. Claro, es bien complicado. Y en el tema de las cajas, usted dice, claro, ha sido lento la entrega de las cajas de alimentación. Sabíamos que entregar 2,5 millones de cajas no es una cuestión baladí, no es una cuestión menor en ningún caso. ¿Cuál es la naturaleza de la solución, digamos? ¿Que el gobierno reconozca que se equivocó y termine este programa y lo complemente con otra cosa? A ver, los gobiernos les cuesta reconocer que se equivocaron, por lo tanto que lo complemente con llegar a ingreso rápido a las personas. El registro social de hogares sería un muy buen punto de partida para llegar a muchísima esa gente dentro de una semana. Y lo otro que también es muy importante es que tenemos gente que está fuera de esta red, están todos los inmigrantes que no les va a llegar nada, y ahí yo creo que el gobierno debería trabajar con los alcaldes, con los municipios, para llegar a quienes se quedan fuera de la red que ha construido el gobierno. Acá lo que es importante es que la gente tenga ingreso en la próxima semana, porque mientras no lo tenga va a ser difícil que cumplan las cuarentenas. Los índices de movilidad que tenemos, Iván, es decir, lo que se está moviendo la gente, son muy altos por una cuarentena, no solamente en los barrios populares y donde la gente lo está pasando muy mal por cuestiones de que no tiene ingreso, también en el barrio alto. En el barrio alto los índices de movilidad indican que nos estamos moviendo en un 40% de épocas normales. Yo no entiendo por qué en Las Condes, Vitacura, Providencia, donde la gran mayoría de la gente no tiene un problema de ingreso, el número de salidas, de viajes que hacemos, el 40% de épocas normales, podría ser el 5%, no el 40%. Y hay otra propuesta también concreta, es que las empresas de celulares y las empresas de las aplicaciones web tienen información para que todas las noches pudiéramos conocer cuánto se está moviendo la gente en cada comuna de Santiago y eso fuera parte de los noticiarios. Y de esa forma crear una épica en la cual se va celebrando aquellas comunas que logran bajar más la movilidad y por otra parte se le va pidiendo explicaciones a aquellas comunas que por el contrario no están bajando suficientemente. Teniendo en claro que cada comuna tendrá su propia realidad, pero todos podríamos hacer más. Es muy importante acá echar mano a la gran solidaridad que es un potencial enorme, yo creo, de los chilenos. Ya, o sea, que la información se difumine de manera más importante, más épica, como dice usted. Eduardo, ustedes pidieron esta semana, a propósito de información, pidieron declarar cuarentena en la región de Valparaíso o en la ciudad de Valparaíso. ¿A qué se debe esa petición? Nuestro análisis con los datos disponibles es que lo que se está viendo en Valparaíso hoy día es muy parecido a los contagios como venían creciendo en la región metropolitana a fines de abril. Y si la información que tiene el gobierno, que yo espero que sea más que la que tenemos nosotros y que ellos no tengan el retraso 6 días, confirma esto, es el momento de decretar la cuarentena ahora y no esperar a que se salga de control. Los epidemiólogos han dicho hace tiempo que están muy preocupados que los cerros de Valparaíso van a tener problemas tanto mayores o tan grandes o aún mayores que los que hemos tenido en las comunas más vulnerables de Santiago. Y por lo tanto esto hay que pararlo antes que entre un fenómeno exponencial como lo que nos pasó a partir del comienzo de mayo, en que ya controlarlo se vuelve muchísimo más difícil. Claro, porque lo que nos pasó a nosotros acá en Santiago es que el descontrol finalmente terminó prácticamente saturando o colapsando eventualmente en algunos casos la disponibilidad de camas UCI, digamos. Ese es el problema, ¿no? Exactamente. Yo creo que cuando se colapsan las camas UCI, cuando se terminan que todo el hospital está dedicado a atender emergencia en todos los pabellones que tienen y muchas veces no son capaces de hacerlo cuando ya no son especialistas que atienden, sino que otros médicos, todos muy sacrificados y todo muy admirable, pero no son las personas más capacitadas. Chile es una sociedad que no tiene por qué pasar por eso más que las 2 semanas imprescindibles que toma desde que uno cambia sus conductas hasta que esto se ve reflejado en que cae el número de gente que está muriendo. Ahora, volvamos a la situación de Santiago. Eduardo, usted decía que lo que ve es que hay una posibilidad de que esto funcione si es que en las próximas 2 semanas la ciudadanía se concentra en tomar más en serio las medidas restrictivas, de restricción de movimiento y de contacto con otras personas, el distanciamiento físico. ¿Por qué
estamos a tiempo todavía de tener eso, si es que normalmente lo que se ha dicho es que, las medidas que se toman hoy tienen efectos mucho más allá de 2 semanas. A ver, si bajamos hoy día de esta movilidad promedio de 40 a un 10%, o 50 a un 10%, en 2 semanas más el número de gente llegando a la UCI cae notablemente y el sistema hospitalario empieza a normalizarse. Yeah. Hay un rezago de aproximadamente 2 semanas desde que yo tomo una medida hasta que se refleja la demanda por UCI o por ventiladores mecánicos, y unas 3 semanas imagino en que esto se traduzca en menos fallecimientos. Así que lo que he dicho, eso sí, es que la suerte está echada para la próxima semana, porque esa gente ya se contagió y no hay nada que hacer al respecto. Pero es muy distinto, Iván, tener estas 2 semanas muy tristes, muy dramáticas con esta crisis humanitaria, que tenerlo por todo junio y todo julio y agosto. Esos son escenarios totalmente distintos y todavía estamos a tiempo para evitar el escenario en que terminamos varios meses con una situación como esta. Cuando se registra, lo último, Eduardo, cuando se registra una baja en la cantidad de contagios activos en algunas comunas que habían sido muy persistentes en mantenerse con índices altos, como por ejemplo la comuna de Santiago, cuando se registra en general en la región metropolitana números que aparecen un poco más alentadores, ¿eso no lo convence a usted de que la situación es un poco mejor que la que teníamos hace qué sé yo, 2 o 3 semanas? Hubo un cambio con la forma en que se miden los contagios activos. Y buena parte de lo que estamos viendo ahí es un cambio metodológico, pero no un cambio real. Y lo explico Claro, porque es un tema bien importante, digamos. Antes los activos eran esencialmente la gente que se dio un PCR positivo las últimas 2 semanas. Ahora a cada persona que le da positivo le preguntan cuándo fue el día de su primer síntoma. Y lo clasifican en esa fecha. Por lo tanto, la gente la gente contagiada esta semana o detectada esta semana con PCR, que va a contar como un activo, ¿no es cierto?, van a ser bien pocas, porque muchas van a decir que tuvieron primer síntoma la semana pasada y como además el sistema PCR no está funcionando y demora mucho tiempo, la mayoría va a ser tuvo el primer síntoma la semana pasada. Y la gente que realmente va a decir que lo tuvo esta semana es la gente que le va a dar un PCR positivo la próxima semana. Es decir, los datos de activos la última semana siempre están muy subestimados con la nueva metodología. Esto es porque a los epidemiólogos les encanta estas cifras y son las cifras correctas para analizar lo que pasó con la pandemia cuando termina la pandemia. Cuando termina la pandemia es el dato correcto, pero para hacer análisis en tiempo real, los activos, yo creo que es mucho más útil simplemente tener el número de contagios que ha habido las últimas 2 semanas y no ir a esta fecha del primer síntoma que distorsiona porque subestima lo que ha pasado en los últimos días. en una palabra, todavía no hay datos suficientes como para ser optimista aquí en Santiago, entonces. Miremos los niveles de contagio, estamos estancados y hasta subiendo un poco en los informes espacio público, que dicho sea paso hacemos con Camila Arroyo, Diego Pardo y Pablo Simonetti. En los informes espacio público nuestros promedios semanales siguen subiendo, es decir, claramente, nuevamente, salvo que el gobierno tenga más datos que nosotros y más reciente, y ahí esté bajando drásticamente, y ojalá esté bajando, sería lo que más me alegraría, pero en base a los datos públicos al menos, estos siguen y los niveles son altísimos. Acá tampoco basta con que se estabilicen 5.000 contagios diarios. Esto tiene que volver a bajar y bajar bajo 1.000. Tenemos que bajar un 80% para tener un sistema hospitalario que pueda volver a atender debidamente a los enfermos crónicos y evitar esas muertes indirectas que tanto preocupan al ministro y con justa razón. Es ardua la tarea todavía. Eduardo Engel, director de Espacio Público. Eduardo, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana con nosotros, ¿eh?